Techos, tubos, perfiles, varillas, clavos, alambres y mucho más. Adelca, el progreso que nos une. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metrored La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metrored Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Fin de espacio promocional y publicitario. En 21 días ya será la Exa Navidad. ¿Estás listo? Don't forget, Santa's watching. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios al doctor Javier Palacios, jurista constitucionalista. Nos acompañará también el doctor Pablo Santillán, experto en temas legislativos, que nos ilustren sobre lo que está sucediendo en materia de fiscalización en la Asamblea Nacional, partiendo de un hecho. El Consejo de Administración de la legislatura pidió un informe técnico jurídico que no es vinculante, como se ha señalado en la Asamblea Nacional, previo al enjuiciamiento político de la fiscal general. Allí presentaron el pedido 51 firmas que representan la Revolución Ciudadana, y ha habido posiciones como del Partido Social Cristiano, del bloque gobiernista del presidente Daniel Noboa, que no van a dar paso. Que no estarán a favor de este juicio. Pero veamos qué dice el informe jurídico de la Unidad Técnica Legislativa para que finalmente se decida en el CAL previo al enjuiciamiento. Partiendo de un hecho, quienes pretenden llevar al juicio político a la fiscal dicen no hay que tener miedo a los juicios políticos. Si es así, ¿por qué no se antepone algo urgente que, como los medios de comunicación y sectores como el Colegio de Abogados de Pichincha vienen clamando por procesos cuestionados que lleva a cabo el órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura, como es concurso de jueces nacionales? Observaciones, críticas nacionales, críticas de los representantes de la ONU, pero sigue adelante. ¿Cuál es en el timing las urgencias para esto? Hay que llevar para deteriorar la imagen de la fiscal general al podio, aun cuando se rasguen las vestiduras socialcristianos y ADN del gobierno, que no van a dar los votos. No solo es cuestión de dar los votos, sino poner en escena un juicio político de esta magnitud. Doctor Javier Palacios, muy buen día. Buenos días, Miguel, qué gusto compartir con usted y todos los radioescuchas. Sí, en relación a lo que usted menciona, a ver, esto del juicio político a la fiscal general, digamos que estamos en una primera fase formal, que es la de admisión a trámite del juicio. Lo que ha hecho el CAL es básicamente pedir el informe a la Unidad Técnica Legislativa sobre si cumple o no cumple los requisitos de admisibilidad. Si bien no es vinculante, es la base de la decisión que deberá tomar el CAL. Ya en el fondo, el juicio de la fiscal general, el juicio político a la fiscal general del Estado, en mi opinión, no debe prosperar. Las causales o lo que se invoca como supuesta responsabilidad política de la fiscal, en esencia se le acusa de inseguridad, no está dentro de las funciones de la fiscal general del Estado salir a patrullar, y también se le acusa del tema del plagio de su tesis en la Universidad Central, tema que quedó zanjado no solo en el seno de la Universidad Central del Ecuador, sino inclusive por parte de la Corte Constitucional, porque recordemos que quienes en su momento quisieron destituirle a la fiscal por haber plagiado supuestamente, revisando su designación,
ya la Corte Constitucional les mandó a la casa, y me refiero en el caso del señor Vera. Y curiosamente el partido político afín al señor Vera es quien ahora promueve por el mismo tema un juicio político. Es decir, lo que no pudieron en la Corte Constitucional y lo que no podían jurídicamente, ahora quieren saltarse el marco jurídico para hacerlo a través de un juicio político. Consecuentemente, ¿qué debe hacer la Unidad Técnica Legislativa frente a este pedido del CAL? Si, como usted bien ha señalado, doctor Palacios, si no hay un sustento, juzgarle por inseguridad, ¿qué responsabilidad tiene? ¿En dónde está en la Constitución? ¿En dónde está en la ley para que asuma la responsabilidad? El plagio, como usted también bien lo ha dicho, eso ya fue superado. ¿Cuál es el sustento para este juicio? En mi opinión no existe ningún sustento. El único sustento es la animadversión de cierto sector político en contra de la fiscal. En mi opinión, la Unidad de Técnica Legislativa debería emitir un informe en el que recomiende no dar trámite al juicio político. ¿Por qué? El juicio político, la acusación constitucional del juicio político, se basa en causales específicas. No es un buzón de quejas, no es un cajón desastre para que cierto movimiento político presente cuanta cosa se le ocurre en contra de un funcionario público. Debe individualizar las causales que están en la Constitución, identificar cuáles son las funciones que la Constitución y la ley le han dado al funcionario público y adjuntar la prueba. En este caso particular no existe, porque ni el tema del plagio es un tema de las funciones, en el supuesto caso que existe un plagio, ni menos aún el tema de la inseguridad, que es de lo que se le acusa a la señora fiscal general del Estado. Y tampoco se puede utilizar el juicio político para pretender cuestionar la labor de la fiscal general del Estado en uno u otro proceso penal en el que ya existe sentencia ejecutoriada, que parecería ser que es lo que quiere el movimiento que plantea el juicio político, para llevarle a una comisión de fiscalización a quererle increpar sobre procesos que están o en trámite o que se encuentran ya sentenciados. Para estar absolutamente claros, doctor Javier Palacios, ¿cuál es la responsabilidad de la Fiscalía General? El artículo 195 establece la investigación preprocesal y procesal penal por denuncias o de oficio. ¿Ese es el papel de...? El papel de la Fiscal General del Estado y de la Fiscalía como institución es realizar la investigación y prosecución, en caso de que así sea, de los procesos penales de manera objetiva. Es decir, debe encontrar elementos de cargo y descargo para, primero, identificar si existe un acto reñido con la ley, y segundo, los responsables de este acto. Ese es el rol de la Fiscal General del Estado. Porque además, si me permite, formula cargos. Si el juez no le viene en gana de acoger, como es el caso, en casuística, el juicio contra Glass, que el juez Rivera no quiere, envía a la Asamblea para que califiquen un juicio contra un ex vicepresidente. Efectivamente, la Fiscal General del Estado, su rol llega hasta la formulación de cargos, porque hasta allí es una actividad propia de la Fiscalía. Luego viene la actividad ya jurisdiccional de los jueces. En el caso que usted cita, Miguel, muy bien traído a colación, es un ejemplo vivo de que si la fiscal puede llevar todos los elementos del caso, pero un juez, en contra de jurisprudencia vinculante, dice: le voy a consultar a la Asamblea que le levante inmunidad de un ex vicepresidente. Yo no sé en qué cabeza cabe que la Asamblea le levante la inmunidad de una persona que ya no está en funciones. La inmunidad se acaba con el cargo. Bienvenido al doctor Pablo Santillán, con amplia experiencia en temas legislativos. Doctor Santillán, un gusto. Descríbanos el trámite legislativo. El CAL recibió el pedido de juicio político a la Fiscal General, envió a la Unidad Técnica Legislativa. ¿Qué debe hacer esta unidad? Muy buen día, doctor Santillán. Por favor, el audio. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a usted, a su audiencia y, por supuesto, al doctor Palacio, con quien vamos a compartir este panel. A ver, en los últimos días hemos leído que el CAL lo único que hace es revisar los requisitos y dar trámite. Pues no están así, ¿no? Los miembros del CAL no es que están ahí de adorno ni están pintados en la pared. De tal manera que por eso es la intención de la conformación del CAL, porque justamente por este órgano de la legislatura pasa la calificación de los juicios políticos. Y es una atribución que está determinada en el artículo 14, numeral 13 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice claramente que es una de las atribuciones del CAL verificar los requisitos y admitir a trámite las solicitudes de enjuiciamiento político
al presidente de la República, al vicepresidente de la República y a los servidores públicos determinados en la Constitución de la República. ¿Cuáles servidores públicos? Los que constan en el artículo 131. Y aquí mire la diferencia. Justamente la semana anterior, la Asamblea ha perdido 2 días de un tiempo valioso en este año y medio que les queda del periodo, tratando de continuar un juicio político que a todas luces ya había muerto una vez que se decretó la muerte cruzada. Tal es así que el artículo 129 de la Constitución establece que el presidente de la República puede ser enjuiciado solamente mientras está en funciones, a diferencia de aquellos funcionarios que determina el artículo 131, que la Constitución establece que pueden ser enjuiciados durante el ejercicio de su cargo o hasta 1 año después de haber terminado el mismo. Una vez que hemos determinado con precisión que es una atribución del CAL admitir a trámite y calificar las solicitudes de juicio político, el CAL ha hecho bien en requerir de la Unidad Técnica Legislativa un informe que no es vinculante. Esto hay que tener claro que no es vinculante porque bien puede la Unidad Técnica Legislativa hacer una revisión de los requisitos y recomendar a los miembros del CAL que el proceso no debe ser calificado y el CAL podría, por intereses o cálculos políticos o acuerdos políticos, calificar pese a la recomendación de la UTL. O lo contrario, bien podría la Unidad Técnica Legislativa en su informe no vinculante recomendar que se califique y se admita a trámite esta solicitud de juicio político a la Fiscal General del Estado y asimismo, en la aplicación de la ley o por acuerdos políticos también podría no calificarse y darse el trámite. Entonces estamos a la espera, el CAL tiene hasta 10 días de recibida la solicitud de juicio político, dentro de estos 10 días que tiene para pronunciarse, 3 días le ha dado a la UTL para que presente este informe no vinculante, plazo que se vence hoy, y no sé si hoy en la tarde o mañana el CAL se reunirá para definir si es que califica o no la solicitud presentada en contra de la doctora Diana Salazar. Doctor Pablo Santillán, en los 2 escenarios que usted nos ha puesto, o aprueban a sabiendas de que no es vinculante, aprueban el juicio, o niegan el juicio, finalmente queda en el escenario del CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, decidir. Y ahí serán los votos si dan paso o no. Exactamente. Miguel, hace un par de semanas, en una entrevista que tuve aquí con usted en su espacio, yo había advertido que la Revolución Ciudadana iba a presentar esta solicitud de juicio político porque tenía las firmas suficientes para hacerlo. El requisito que está contemplado en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa requiere 1/4 parte de auspiciantes del juicio. La Revolución Ciudadana tiene 51 asambleístas y no necesitaba de ninguna otra organización política para presentar la solicitud. Yo había advertido que esto iba a pasar y que efectivamente días después la legisladora Garzón presentó esta solicitud. Ahora bien, el CAL tiene que revisar efectivamente si esta solicitud tiene que estar en un formulario con las firmas de aquellos que están suscribiendo la solicitud y si están en funciones. Un formulario que es diseñado por la Secretaría General de la Asamblea. Tiene que además adjuntarse y contener el anuncio de la totalidad de la prueba al momento de presentar la solicitud, o en su defecto, acompañar la prueba documental que se disponga en este momento, y de aquella que se va a anunciar debe detallarse el contenido de esta prueba. Pero de algo que se ha revisado de la solicitud, ahí lo que existe es varios pedidos de requerir, una vez que se ha admitido, requerir a diferentes instituciones del Estado a documentación, o sea, ofíciese a tal parte, ofíciese a tal funcionario, ofíciese tal. Esa no es una prueba. Entonces, a mi criterio personal, esta solicitud de juicio político no cumple con los requisitos que establecen el artículo 79 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Amanecerá y veremos, decía yo en un trino en la red social X, a ver qué pasa, porque tanto la bancada del Partido Social Cristiano
Y el mismo presidente Noboa, que tiene 2 representantes en el CAL del movimiento ADN, han anunciado previamente que no iban a auspiciar esta pretensión de la Revolución Ciudadana de llevar a juicio a la fiscal general del Estado. El CAL tiene 7 miembros. Revolución Ciudadana en el CAL tiene solo 2 miembros, la señora Cuesta y la vicepresidenta Viviana Veloz. Se quedaría con 2 de 7, pero vamos a ver cómo se dan los votos y hasta dónde llegan los acuerdos que no han sido todavía develados a la ciudadanía. Claro, los votos también del Partido Social Cristiano. Es causal, doctor Pablo Santillán, el acusarle, entre otras cosas, en esas 100 páginas de las acusaciones, todo declarativo, cuando uno lee todo declarativo, es responsable la fiscal del tema de inseguridad en el país, es culpable, como bien decía el doctor Javier Palacios, el tema del plagio de la tesis, que ya fue ventilado y superado, ahora quieren volver por lo mismo. Ni pies ni cabeza, Miguel. Las funciones de la fiscal, el juicio político, a ver, vamos a poner en orden, el juicio político es por incumplimiento de las funciones determinadas en la Constitución y en la ley. Exclusivamente esas las causales. ¿Cuáles son las funciones que tiene la fiscal general que determina la Constitución? Llevar la causa penal, la preprocesal y la procesal penal. Es una facultad privativa. Y las otras funciones están establecidas en la ley orgánica del Ministerio Público y en el Código Orgánico de la Función Judicial. El incumplimiento de esas atribuciones es la que debe ser juzgadas en un eventual juicio político y no otras. Las otras tienen que ventilarse en otros espacios, como usted bien señala. Este tema del plagio ha sido ya ventilado en la Universidad Central, con profesionales que han evaluado esa tesis, pero eso ya ha sido procesado y no es parte de una causal para que sea ventilado en un juicio político en el Parlamento ecuatoriano. Vuelvo con el doctor Javier Palacios. Si no hay causales, si le acusan de cosas que no es responsabilidad de la fiscal general, ¿qué debiera pasar? Porque esto es cuestión de votos en el CAL. Lo que debería pasar, Miguel, es que el CAL no dé trámite, y más allá porque, claro, puede llegar el discurso en el que nos digan las causales se evalúan en el Pleno de la Asamblea Nacional y en su momento en la Comisión de Fiscalización, y ahorita solo los requisitos formales. Sin embargo, parte de los requisitos formales es primero que se acuse cuál es el incumplimiento de funciones y, como bien decía el doctor Santillán, la prueba que se anexa al pedido. No existe prueba, porque esto de los oficios indiscriminadamente ni siquiera se justifica el propósito de los oficios. Y segundo, en el detenimiento, ya si se identifica cuál es el incumplimiento de funciones, yo de la revisión de la solicitud de juicio político no he visto una norma legal que invoque quien presente el juicio político en el que se ate a una función de la fiscal general del Estado y que esta función estaría incumpliendo. Por eso decía yo en un inicio que el juicio político no es un buzón de quejas, no es un cajón desastre, tiene que identificar cuál es la norma legal, como decía el doctor Santillán muy bien, la norma legal, la función X que tiene la fiscal, esta función X está siendo incumplida, por lo tanto debería dar paso. Ahora veamos, como usted bien dice, esto es un tema de votos, veamos si el Partido Social Cristiano, si el movimiento de gobierno y quienes están en el CAL le dan o no le dan paso. En mi opinión, no cumple ni siquiera los requisitos formales y no deberían ni siquiera admitir a trámite el juicio político para una eventual sustanciación en la Comisión de Fiscalización. De no darse el trámite, esto quedaría pendiente, digamos, entre comillas, para en otra ocasión, porque lo que están apuntando desde ese sector es de enjuiciarle y sacarle a la fiscal. Sí, o sea, si no le dan trámite a este pedido, pueden volverlo a ingresar, no de la misma forma, pero pueden volverlo a ingresar, digamos, subsanando el aspecto formal para que pueda pasar el filtro del CAL. Sí lo podrían volver a ingresar. Ahora veamos si después de esto, si bien es claro que intentan sacarle a la fiscal general del Estado, si lo vuelven a hacer en caso de que el CAL les inadmita, porque recordemos que además también por el corto tiempo de la legislatura, pueden existir otros juicios políticos. De hecho, creo que otro que ya está presentado es contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Doctor Pablo Santillán, ¿qué debiera pasar en el escenario político del CAL con este juicio? Usted ha sido absolutamente claro respecto del sustento para este juicio. A ver, como decía anteriormente, ahí tienen 2 votos el Partido Social Cristiano, el presidente
y el señor Aicaiturri. Tiene 2 votos el movimiento del presidente de la República, el señor Eker Nerecalde y el señor Matodelle, me parece que es de la SUAY. Tiene un voto la organización política Construye, que también ha anunciado un respaldo irrestricto a la señora fiscal general del Estado. Y 5 votos de 7 no sería admitido a trámite. Además, tenemos que notar que esas falencias en la solicitud no pueden ser subsanadas como cuando se trata de un juicio político al presidente. Recuerde que atropelladamente, como lo hicieron en la asamblea anterior, violando las normas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reconsiderando fuera de tiempo lo resuelto en el CAL respecto al juicio político al expresidente Lasso, se dio trámite a esa solicitud. Aquí es diferente. Aquí el CAL no puede devolver para que completen la solicitud mal planteada. Aquí es un checklist, ¿cumple o no cumple? Entonces, visto los votos, los anuncios previos, tanto del Partido Social Cristiano, que el presidente de la Asamblea, en su discurso de posesión al primer mandatario, hablaba de recuperar el valor de la palabra, vamos a ver si es que en la próxima sesión del CAL se ha recuperado el valor de la palabra y el Partido Social Cristiano no pone los votos a la solicitud de sus aliados políticos coyunturales y dan paso al juicio político a la señora fiscal general del Estado. Repito, de las declaraciones anticipadas, 5 votos tendrían por la no calificación del juicio político, y la Revolución Ciudadana se quedaría con sus 2 votos de la señora Veloz y de la señora Esther Cuesta. Absolutamente claro lo que dice el doctor Pablo Santillán. Ahora, doctor Javier Palacios, ¿por qué no la Asamblea? Usted ya mencionó, hay otro juicio que ya ha sido formalizado contra el Consejo de la Judicatura, contra las vocales. Realmente hay una reacción en el país y en el exterior por los atropellos, la opacidad en el proceso de designación de jueces nacionales, pero no pasa nada. Una acción de protección que va a ser ventilada el día de mañana en esta capital, pero avanza el señor Vilman Terán con este proceso sin importarle nada. Más aún, la semana anterior visitó al presidente de la Asamblea y el argumento es que le puso alfombra roja figuradamente para que entre, como cuestionó ayer Diario Expreso de Guayaquil. ¿No debieran dar paso a esto que es más urgente, el juicio al Consejo de la Judicatura? Sin duda, Miguel. Yo creo que, y cuidado, esta suerte de juicio político mal habido a la fiscal general se utiliza como una cortina de humo para no dar en realidad velocidad y urgencia a un juicio político que en realidad amerita, que es a los vocales del Consejo de la Judicatura. Como usted bien señala, es un concurso de designación de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia que tiene una serie de irregularidades y que ha pasado un poco a segundo plano, porque acusamos de que se hace una nueva prueba de confianza irregularmente y no pasa nada, no le piden ni una información al Consejo de la Judicatura, y esto sigue avanzando a tal punto de que al día de hoy ya solo falta la prueba práctica para designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, de los cuales en su mayoría irán a conformar la Sala de lo Penal. Sin experiencia en casación. Sin experiencia en casación, porque además usted tiene un comité de expertos que, con el respeto de quienes conforman dicho comité, pueden tener las credenciales académicas, pero yo no conozco a ninguno de los que conforman este comité de expertos que haya litigado en Corte Casacional. De hecho, es curioso que uno de los miembros es un ex asambleísta, que evidentemente tiene Mireya Pazmiño. ¿Qué experiencia tiene en casación? Y no solo qué experiencia tiene en casación, sino que ella es política, tiene un interés propio en la justicia. Además, ella es como una agenda propia del correísmo, hay que decir. Exactamente, y ella presentó inclusive una denuncia que se sustancia en contra del expresidente Guillermo Lasso. Ella tiene un interés en la administración de justicia, no es compatible que conforme este banco de elegibles. Por otra parte, hasta el día de hoy no se sabe bien cuáles son las plazas que se van a ocupar en la Corte Nacional de Justicia, porque recordemos que este concurso inició para reemplazar a los 7 jueces que cumplían los 3 años. Como se les prorrogó ilegalmente, el Consejo de la Judicatura de manera mágica hizo aparecer nuevas vacantes de jueces, pero hasta el día de hoy no sabemos cuáles son estas vacantes, porque el Consejo de la Judicatura ha hecho un concurso totalmente que carece de transparencia, bien oscuro. Inclusive lo de la prueba de transparencia que le decía hace un momento, de confianza, perdón.
Esta prueba de confianza es una sola prueba. No es que hay un puntaje, sino se aprueba o no se aprueba. Hace 3 domingos, la Dirección de Talento Humano, supuestamente sin consultar al Pleno del Consejo de la Judicatura, manda un mail diciendo que se puede hacer voluntariamente la prueba de confianza por problemas del sistema. La pregunta es, si hubo problemas del sistema, ¿cómo es que es voluntario hacer la prueba de confianza nuevamente? Porque si hubo problemas, lo lógico es que se repita todo. No es que, vea, si alguien de manera voluntaria, alguien que se jaló la prueba, querían decir entre líneas, quiere dar de nuevo, demos. Era mejor que el Consejo de la Judicatura sea transparente y diga, los señores XY no pasaron la prueba de confianza y les vamos a volver a tomar porque a ellos queremos que sean jueces de la Corte Nacional de Justicia. Por tanto, si uno compara el juicio político que plantean a la fiscal general, en el caso del Consejo de la Judicatura, ¿hay sobradas razones y sustentos para el juicio? Por supuesto, en el caso del Consejo de la Judicatura hay un incumplimiento de funciones y para mí el incumplimiento más grave es que el Consejo de la Judicatura ha intrometido en la administración de justicia. Este Consejo de la Judicatura, desde el enero, febrero del año 2023, ha metido abiertamente la mano en la administración de justicia. Pruebas son varias, desde destituir a un juez nacional que tenía el caso de los vocales, desde prorrogar las funciones para beneficiar a un juez que tiene el otro caso que está involucrado en los vocales, que es Wilman Terán y Javier Muñoz, y desde lanzarse este concurso plenamente irregular. Y el otro, que no es tema menor, que usted va a ver la designación a dedo de cientos de funcionarios judiciales, en lugar de privilegiar, como dice la Constitución y el Código Orgánico, a la carrera judicial. Doctor Pablo Santillán, a diferencia del juicio político planteado a la fiscal general, ¿no habría sustento para llevar, hay pruebas, hay sustentos, el juicio al Consejo de la Judicatura? Usted ahí tiene evidentes las diferencias entre una solicitud y otra. Aquí con la única observación que los juicios políticos se tramitan en el orden que han sido presentados. Hay juicios políticos que estaban a la cola en la comisión de fiscalización anterior y que estarían dentro del año que el 131 de la Constitución faculta a la Asamblea Nacional para iniciar y proseguir los juicios políticos a los funcionarios ahí determinados. Entonces, habría que saber, por ejemplo, si es que este solicitud de juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura está presentado con anterioridad a la fecha que se presentó el juicio a la fiscal general del Estado. También se ha anunciado un juicio político al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Todas estas variantes son las que tiene que analizar el CAL y que de darse las calificaciones a las diferentes solicitudes, a armarse un cronograma en la Comisión de Fiscalización y ver cuántos juicios políticos logran evacuar en este corto periodo de asamblea de transición. Por cierto, doctor Santillán, me parece que la semana anterior se presentó lo del Consejo de la Judicatura, antes lo hicieron de la fiscal, por ello impulsan ese juicio a la fiscal general. De alguna manera, sectores políticos han dicho como una cortina de humo para que siga este concurso impresentable de jueces nacionales. ¿Debiera entonces darse paso al juicio al Consejo de la Judicatura? El juicio al Consejo de la Judicatura es necesario e imperante. Este tema de la politización de la justicia, el país ya no soporta más. Hay que dar una respuesta política. Mire la contradicción desde la propia Asamblea, el órgano político por esencia, y si es que hay de verdad un acuerdo en beneficio de los intereses que demanda el país, que es una justicia sin que nadie meta las manos en las decisiones judiciales, es necesario que se pueda aclarar sobre todo este tema del concurso y aquellos plazos que han extendido en funciones prorrogadas a determinados jueces. Entonces, la Asamblea tiene algunos temas pendientes de respuesta a la ciudadanía y vamos a esperar en los próximos días, las próximas horas, qué decisión toman los miembros del CAL respecto de estas solicitudes de juicio político. Bien, vuelvo con el doctor Javier Palacios. Quisiera ilustrar lo que usted señalaba respecto de la conformación de esa comisión dentro del proceso de jueces nacionales. Lo que dijo el doctor Ramiro García Falconi precisamente sobre quiénes integra. Es más, a mí me ha llamado la atención porque si no estoy mal, sí, la señora Vera Rivera, María del Carmen, es hermana del doctor Allen Berbera, pero el señor Lionel Fernando Calderón Tello
que está también dentro de los vocales, dentro de los expertos principales en materia penal, es el esposo de ella. Es decir, eligieron a toda la familia, ahí solamente faltó el suegro, don Gutenberg. Y con eso... ¿Qué le parece? Está los interesados, familia de Gutenberg Vera, familia de Allen Berbera, dentro de este proceso, ¿qué calidad da a la designación de jueces nacionales? Creo que la muestra, Miguel, de la calidad es el banco de preguntas que, por suerte, el Consejo de la Judicatura lo hizo público. Ese banco de preguntas no está ni para un estudiante de primer semestre de Derecho, no para designar jueces de la Corte Nacional. Y eso es porque quienes conforman este comité de expertos, entre comillas, son familiares, amigos, socios seguramente, y lo que buscan es favorecer a uno u otros jueces. No va a ser sorpresa de que los únicos que tuvieron un puntaje alto en la prueba escrita, va a ver quiénes son. Son los que ya un poco iban perfilándose desde el día 1 para ser designados jueces de la Corte Nacional de Justicia. Por ejemplo, saltaba a relucir el nombre de la doctora Figueroa, quien fue asesora de la doctora Maribel Barreno, ocupó cargos en el Consejo de la Judicatura jerárquicos superiores, presentó a destiempo su postulación. ¿Y qué dijo el Consejo de la Judicatura? Como ya es normal, cuando quieren favorecer a alguien, hubo problemas en el sistema, entonces le permitieron postular. Y está ella. Está ella y tuvo un puntaje perfecto en la fase de méritos, es decir, en su carpeta, tuvo 50 puntos. Y ahora veamos, seguramente será una de las mejores puntuadas con ese banco de preguntas. Y creo que lo que decía el doctor García es muy importante, porque recordemos que cuando en el año 2021 se hizo la renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, se hizo la evaluación, perdón, el comité de expertos, ¿quiénes lo aportaron? Lo aportaron las universidades, que creo que era mucho más transparente. Aquí salieron del cajón del Consejo de la Judicatura, porque ninguno de los que conforman este comité de expertos ha sido aportado por las universidades, que sería lo más lógico que la academia se involucre en la designación de nada más y nada menos que los más altos jueces de la justicia ordinaria. Doctor Palacios, el código, otra norma incumplida, el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 53, dice irregularidad de los concursos. Si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento, total o parcialmente por resolución de quien dirige el respectivo concurso. ¿Por qué no lo hacen? Aquí el concurso debió haberse hecho desde el inicio declarado nulo, porque si el concurso se lanzó para cubrir las vacantes de los jueces que iban a cumplir 3 años y yo les prorrogo ilegalmente en funciones, el concurso debía bajarse, porque el informe de talento humano para este concurso es la renovación de los jueces que cumplían 3 años. Desde ahí es el primer vicio. Y el segundo, con el tema de la prueba de confianza, es absolutamente inverosímil que yo les diga a los postulantes que hubo un problema en el quien tomó la prueba y que de manera voluntaria los que deseen presenten de nuevo, se rindan de nuevo esta prueba. Si hubo un problema, que no sabemos ni siquiera cuál es, porque el Consejo de la Judicatura no lo ha dicho, ese problema ya implica que todo esté mal. Porque no puedo decir hubo un problema y estos sí se quedan y los otros no. Eso se llama querer favorecer a determinados postulantes, porque el sistema afecta a todos, no solo a quienes yo quiero darles una mano. Por tanto, doctor Palacios, habiendo sustento jurídico, como usted dice, también hay político, porque esto impresentable debiera llevarse a la Asamblea Nacional para el juicio político. En mi opinión, primero hay sustento constitucional para que inclusive la acción de protección que ha presentado el Colegio de Abogados de Pichincha pueda prosperar. Y además de aquello, creo sobre todo que existe responsabilidad política. Creo que ha sido un Consejo de la Judicatura que ha aprovechado, entre comillas, la ausencia del Parlamento para hacer y deshacer lo que han querido en contra de norma expresa, y eso acarrea responsabilidad política. Doctor Pablo Santillán, hay sustento jurídico, como se ha descrito, y también político, derivado de lo jurídico y constitucional, para llevar al juicio político urgentemente a la Asamblea Nacional. A todas luces, Miguel, y las expresiones vertidas por el doctor Palacio han sido absolutamente claras. Ahora voy a decir algo que tal vez resulte impopular. ¿Qué gana la justicia, que gana el país con estos juicios políticos si en el caso del Consejo de la Judicatura no se declara la nulidad de los concursos, por ejemplo? ¿Qué gana el país en el juicio político al el exministro de Energía si eso no va a dar solución a los apagones, por ejemplo? ¿Qué gana con el juicio político a la fiscal general del Estado? Ahí sabemos quién gana.
ahí sí sabemos quién gana. En todo caso, el país requiere estabilidad institucional y estos temas de las responsabilidades políticas a los que eventualmente se les está acusando a los miembros del Consejo de la Judicatura deberían tener otro resultado, la nulidad del concurso y luego del juicio político con las consecuencias civiles, penales y administrativas que ello acarrea en el ejercicio del incumplimiento de las funciones que el doctor Palacios ha explicado claramente en esta ocasión. Doctor Santillán, en el juicio a la fiscal, evidentemente quien ganará será la impunidad. Así es el criterio de la mayoría de los ecuatorianos, estimado Miguel. Bien, muchas gracias por ilustrarnos muy claro los conceptos respecto del juicio político contra la fiscal general en contraste con un juicio necesario al Consejo de la Judicatura. Al jurista y constitucionalista doctor Javier Palacios y al doctor Pablo Santillán, experto en temas legislativos, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Siempre un gusto, Miguel. Un gusto, Miguel. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza.